Bien, señor juez, con su venia. Inicialmente, esta defensa lo que requiere a vuestra judicatura es que en su oportunidad este requerimiento de prisión preventiva sea declarado infundado. Si bien es cierto, conocemos la norma procesal penal y el mismo establece que si el juez en su oportunidad descartara esta medida, optara por una comparecencia cuando corresponde, esta defensa lo hace saber, pero en este acto entendemos que no va a ser así. Y partimos como un mensaje importante, cuál es la perspectiva de justicia que en su momento tenía Santo Tomás de Aquino. Aquel filósofo decía, es dar a cada quien lo suyo. Entonces usted tiene una labor muy importante, señor juez, de determinar si corresponde o no esa prisión preventiva y se debería caer sobre todos o no. Hace unos días estuvimos también en vuestro despacho discutiendo si correspondía o no amparar el pedido de la detención preliminar judicial en flagrancia, que su oportunidad sí se dio. Esperábamos, como es normal, que durante estos días de detención se obtengan aquellos elementos de convicción fuertes, graves, y no solamente en ese contexto, sino que generen esta vinculación con mi patrocinado. Y la defensa tiene entendido que no es así. ¿Y por qué, señor magistrado? Se ha discutido también al inicio si es que se debe determinar hoy día que usted al finalizar esta audiencia va a hacer un análisis de ponderación o de valoración. La respuesta es sí. Un colega también lo mencionó, en el artículo 158 del Código Procesal Penal establece cómo debe realizar esta valoración. Pero partimos de algo, señor juez. ¿Cuál es la imputación que nos trae, en este caso, de Michael Lordi Hernández Ampuero? Dos hechos. El primer hecho se le atribuye la participación de ser cómplice secundario en este delito de robo agravado que se había perpetrado a la señora Silveria Yatas Julca de 123.000 soles. Y si revisamos este requerimiento, en la página 3 dice lo siguiente: esta acción la realizaron con la contribución de dos personas en proceso de identificación, quienes servían de marcas, entre paréntesis, en la entidad financiera BCP, que lo ha dicho más adelante Christopher, que voy a explicar. Y fuera del lugar de la comisión del delito, aportaban información a las personas de José Manuel Toctovela, vía telefónica, ahí empieza esto, además del apoyo de Michael Lordi Hernández Ampuero y Jonathan Tafur Aguilar, quienes estuvieron ubicados estratégicamente en los jirones Alonso Alvarado, San Martín, asegurando la comisión del delito. Este hecho de asegurar la comisión del delito, la defensa entiende, señor magistrado, que no hay una imputación de hecho. ¿Qué habrían realizado? ¿Qué acción? Bajo la teoría de los actos propios, ¿qué hicieron? O si hablamos de omisión que no se ha postulado, ¿qué no hicieron? Y lo que vamos a ver, señor juez, más adelante, es que ese día, más allá de una ausencia de imputación que entendemos la defensa, con la mayor consideración al Ministerio Público, es parte del rol, él estaba en su casa. Y es así que el día de hoy también se han presentado documentos, elementos de convicción de descargo, que más adelante lo voy a pasar a exponer. Pero esta imputación realizada sobre mi patrocinado, la pregunta sería, ¿en quién descansa o cuál es ese elemento de convicción fuerte que lo debe vincular a mi patrocinado? Porque él no fue intervenido en lugar de los hechos. Él no aparece en ningún video. El único testigo, bueno, entiendo yo que funge de testigo impropio, colaborador, es este señor también imputado, Christopher Lachira Aguilar. ¿Qué pasó con este señor Christopher Lachira Aguilar? ¿Y por qué digo que funge de un testigo impropio colaborador? Porque el señor, el día 6 de noviembre de 2025, si bien es cierto, se abstuvo de declarar, es su derecho, no lo cuestiono, pero el día con 26 sale de septiembre de 2025, que también ya hizo mención un colega, a las 8 de la noche declara. ¿Y qué es lo que dice en su pregunta 4? Por favor, señor juez, a tomar en cuenta. Dice, ¿qué tienes que decir? Entre todo dice, quiero declarar para en su oportunidad ser beneficiario con algún beneficio premial. Y quiero manifestar qué es lo que pasó. Ese punto de partida. Esta declaración del señor, que la cuestiono formalmente,
e incluso con jurisprudencia, que lo voy a hacer mención en un momento, no era una declaración espontánea. Él estaba en la creencia de que aún siendo intervenido en flagrancia, podría haber tenido un beneficio, entiendo, de confesión sincera, colaboración. Aún no lo ha dicho. Aún no lo han dicho, pero eso esperan. ¿Y por qué hago mención y énfasis a eso, señor juez? Porque para ello ya la Corte Suprema ha emitido pronunciamientos. Y si revisamos el Acuerdo Plenario 2-2005, en el fundamento octavo, nos dice cómo debe analizarse esta declaración de un coimputado para evitar que este coimputado mienta. Fundamento noveno del Acuerdo Plenario antes referido. Y dice 3 filtros. 1, que desde la perspectiva subjetiva, en este caso no sea una declaración espuria, turbia, o que está sujeta a obtener cualquier tipo de beneficio. Y él lo dijo, quiero un beneficio. B, desde la perspectiva objetiva, que el relato incriminador esté mínimamente corroborado. No va a haber ninguna corroboración, ¿ya? Porque es el señor magistrado quien declara en la página 9 y le dicen, ¿qué otras personas participaron del hecho en materia de presente investigación? Dijo, tengo conocimiento que Michael Lordi Hernández Ampuero y Jonathan Tafur tenían conocimiento del asalto y que estaban ubicados en puntos estratégicos. Eso nada más dijo. Y luego dice, dado cuenta que de sus momentos previos el hecho, ello lo supe por intermedio de José Manuel Tocto Vela. O sea, no es un testigo directo. Él no tiene ese medio probatorio para corroborar, sino le escuchó de Tocto. Y Tocto no ha declarado. Entonces, al ser esta única declaración del señor, más aún demostrado que tiene intereses sobre algún beneficio, no podría determinarse y más aún no se podría sostener que habría una solidez. Ahora, respecto a ello, señor juez, también existe recurso de nulidad 1131-2017 Callao. Fundamento séptimo también establece que la garantía y la presunción de inocencia exige la presencia de prueba corroborada, no la única. Y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia 26772-95, que fue publicada el 6 de abril del año 2000, el caso La Vita versus Italia, ¿qué es lo que resuelve acá? Que dice únicamente con la finalidad de obtener algún beneficio, ¿no es cierto? O también relacionado a temas de venganza, esta declaración no es suficiente, sino que requiere de elementos corroborativos. Y al no haber eso, señor juez, no podría considerarse esta declaración como válida para imputar. Y ahora hablemos de la participación que se les atribuye, en este caso, al señor Michael. Y lo que nos han dicho es que es cómplice secundario. En este caso, el profesor James Reate y Sánchez, en su libro Autoría y Participación, página 379, primera edición 2024, ¿qué es lo que refiere? Recoge lo referido por Zaffaroni y literalmente claro es lo siguiente, que la cooperación de un cómplice secundario es la ayuda que el autor acepta en forma tácita o expresa, es decir, la cooperación siempre requiere de una cierta coordinación con el autor y cómplice. ¿Y qué es lo que ha dicho este señor Christopher? Que a él le contó el señor Tocto, y del señor Tocto no se puede determinar que él participó o no. Este señor que funge de arrepentido no podría corroborar ese hecho, porque él nunca tuvo ese contacto con Michael, para decir que él en este caso sí sería el cómplice secundario. ¿Y qué es lo que dice el autor para cerrar la idea? Hace relevancia también, en este caso, a la casación 367-2011 Lambayeque, fundamento 3.11 de la Corte Suprema, donde establece que el cómplice secundario es aquel sujeto que tiene una función, por ejemplo, de avisar a los asaltantes de la llegada de un policía. Y en este caso no tenemos que haya dicho que Michael avisó que llegaba la policía o que llegaba Serenazgo. No nos han dicho. No hay esa acción y no podríamos, entendemos, el Ministerio Público sostener una imputación únicamente en esta declaración del señor, imprecisa, vaga y con interés premial de obtener algo a cambio. Lo que ha dicho no se puede corroborar respecto a mi patrocinado. Eso es únicamente en relación, señor magistrado, al tema de robo, porque de las declaraciones realizadas por los otros coimputados, he revisado a detalle para no ser redundante, no lo mencionan. Pero la pregunta usted dirá, oye, ¿pero qué hacía
este señor Michael el día 3 de noviembre. Y él ha declarado que ese día, 3 de noviembre, se levantó temprano, estaba haciendo su actividad en su casa y como su pareja está gestando, necesitaba dinero. Ojo a ese detalle, que no se interprete mal. Y como él se dedica a alquilar motocars, uno estaba fallando, se le ocurrió mejor idea que ir a empeñar su moto, a dejar para que le den un préstamo. Y es así, conforme a los documentos presentados el día de hoy, señor juez, mi cliente firma un contrato con César Augusto Paira Góngora, con DNI 46372039, con domicilio Girón Manuel del Águila 656, en una casa en Peños Bambú. Deja su motocar y le entregan 1.500 soles. ¿Y qué hace con esos 1.500 soles el día 3? Estaba muy ocupado. Ese día, en la tarde, le acompaña a su pareja, que adjuntamos también el documento de nombre Rosalí Merli Vega Chuquisuta, y van a ver en este caso al médico cirujano Roger Castañeda Vázquez, 3 de noviembre 2025, para verificar cómo está el tema de la evolución o el avance, en este caso, del embarazo de su pareja. Pero ¿qué pasó ese día, señor juez, entre la 1 y 2 de la tarde que se habían aparentemente dado estos hechos, donde esa flagrancia aún era latente? Él estaba en casa. Entonces, para eso también le hemos adjuntado y le pido bastante consideración desde la garantía de defensa. Usted ha indicado, si bien es cierto, señor fiscal, que no se puede evidenciar o visualizar videos. Esta defensa, después de indagar también por nuestra parte en garantía de defensa, presentó un escrito el día 8 de noviembre de 2025 ante la DIPINCRI, adjuntando, señor juez, 2 videos y los documentos que le menciono. ¿Y qué contienen los videos respecto a este tema del robo? Es que hay una cámara que visualiza entre la 1:10 a 1:20 más o menos de la tarde, día 3, él estaba afuera de su casa frente a una planta de mangos. Está ahí. Entonces, si eso es así, era imposible. No tiene la capacidad de ser omnipotente, omnipresente, de estar en 2 lugares a la vez. Y más aún cuando no se atribuye un rol. Él no pudo participar ni contribuir en nada, absolutamente. No olvidemos que el delito de robo agravado es un delito de intencionalidad. Y no solamente por el tema doloso, porque tiene un fin: apropiarse, tener un bien económico. Y cuando se han intervenido estas personas, lo que vamos a ver, señor magistrado, es que respecto a Michael, conforme al acta de registro personal de fecha 4 de noviembre de 2025 a las 2 de la tarde, únicamente se le encontró un celular marca Samsung. Ojo, no se le encontró dinero, no menciona, no hay llaves de moto, porque luego voy a explicar el porqué de eso. Me quedo que no hay llaves de moto, señor magistrado, y consecuentemente, en lo que había pasado lo siguiente. Le uno la idea. ¿Por qué él aparece luego en G. Palacio? ¿Por qué le intervienen a él en G. Palacio? No es normal. Y lo que yo siempre solía decir cuando dictaba a mis alumnos de pregrado: hay que saber escoger los amigos, hay que saber escoger con quién celebras. Porque un amigo que no trabaja, que no tiene negocios y que solo toma, hay que sospechar y mejor no nos juntamos con ellos. Pero eso no pensó Michael, eso no pensó. El día 4 de noviembre le va a ver, en este caso, a su casa, el señor Jonathan Tafur Aguilar, que también está acá. Y le dice: ¿qué vas a hacer? Nada, mi moto la acabo de empeñar porque quería dinero, no tengo moto para trabajar hoy día. Vamos a G. Palacio, a los baños termales de G. Palacio. Se va en motocar a los baños termales de G. Palacio. Y a retornar, vienen y le visitan, en este caso, o encuentran al señor en su casa, Deimar Ruiz Chujutayi, que también es imputado. No se ha pedido una medida de prisión preventiva respecto a él, pero acá viene el segundo hecho. ¿Y cuál es este segundo hecho que nos trae el Ministerio Público para mi patrocinado? El segundo hecho está en la página 7, dice: asimismo, me refiero al requerimiento, en el inmueble se le atribuye a Michael Lordi Hernández Ampuero haber estado en posesión de un vehículo menor, motocicleta, placa de rodaje, fabricación artesanal. Y da los detalles. Partimos de algo, señor juez. La imputación dice que le encontraron en posesión. Y si revisamos el acta de intervención, él estaba sentado.
en la sala de la casa de este señor Deimar Ruiz Chujutalle, libando licor con los amigos o conocidos, como lo quieran denominar. Puerta abierta, como siempre lo ha mencionado. Porque cuando alguien se esconde, cierra la puerta, ¿no? No quiero que me vean. Pero ellos estaban tomando puerta abierta. Es así que llega, la policía les interviene. ¿Y por qué hago mención a posesión, señor juez? Porque en el acta que le he referido no se le encuentra llaves de moto lineal. No se le interviene a él manejando una moto, portando una moto, no. ¿Y qué entonces usted dirá, pero qué pasó? ¿Por qué la imputación de autoría, de receptación y parte de las dos declaraciones también de estos señores? Uno testigo, que es la señora Salomé Santa Cruz, pareja del señor Deimar Ruiz Chujutalle, que declaró el 4 de noviembre de 2025 a las 22 horas. No hace un reconocimiento expreso de quién ingresó la moto, pero la respuesta a la pregunta 8 en parte es lo siguiente, que encontró personas estacionadas, 2 motocares, una moto lineal, y que quien había ingresado esa moto era un gordo, la moto lineal empujando hacia el fondo de mi casa. Y mi conviviente ingresó a la sala a tomar. No da detalles, pero ella nos deja sembrado una espina. Oye, hay un gordo, ¿no? ¿Cuántos gordos habrán? No lo sabemos, no se ha determinado, pero acá viene la declaración del señor Deimar Ruiz Chujutalle, que entiendo también quiere colaborar con la justicia, pero aún no corroborado por esta defensa. ¿Y qué es lo que dice? Respecto a Michael, en la pregunta 4 dice, le conozco del año 2020, ¿no es cierto? Asimismo, me une un vínculo de amistad y le dicen alias el Chomo. Y más adelante, respecto a esto del tema del motocar, de la moto lineal, ¿qué dice? Es que le había pedido permiso para poder guardar la moto dentro de su casa. Es lo que dice. O sea, por la versión de este señor, tenemos la imputación de receptación agravada contra mi patrocinado, porque, repito, no se le encontró en posesión y no existe otro elemento de convicción con ese grado de fuerza que lo vincule a el autor. No olvidemos que este tipo penal de receptación dice, el que esconde o guarda. Y el verbo está, ¿dónde estaba la moto? En la casa del señor. ¿Quién tendría que responder propiamente qué hace esa moto ahí? Es él. Pero no echando la culpa a una persona que no solamente yo lo digo. El señor Jonathan Tafur Aguilar, 29 años, que está acá, mencionó que se fue en motocar. ¿Quién más? El señor también que no se le pidió prisión preventiva. El señor Cristian Escalante Utia, 22 años, que ya lo mencionó su defensa, indicó que la motocar la había alquilado, en este caso, a mi patrocinado, y que él incluso había ido en otra motocar a G. Palacio, y al retornar se puso a tomar, e incluso le pareció sorpresa encontrarlos ahí, que el señor Christopher les ha invitado al mismo lugar. Sus otros argumentos no lo voy a tocar, pero entonces tenemos 2 personas distintas a Michael, con él 3, que dicen que fue en motocar. ¿Cómo es posible creer en la única declaración, en este caso, del señor dueño de esta casa, y me refiero al señor Deimar Ruiz Chujutalle, que mi patrocinado llevó la moto? Entonces, entendemos también la defensa que no existe esos elementos de convicción fuertes que le vinculen en la participación de este hecho delictivo. Si bien es cierto, es discrepante en cómo y a quiénes se encontraron ahí libando licor, pero también hay algo interesante en la declaración de Kevin Jr. Castillo Vela. Está en la página 160 requerimiento, declaró el 7 de noviembre, y él indica que cuando llegó al lugar del señor Deimar, conocido como Zapote, así lo menciona, encontró ya ahí a Christopher Lachira y también a Cristian Escalante Utia. Y cuando le preguntaron quién llevó los vehículos, él dice lo siguiente a la respuesta 14. El motocar rojo, Jonathan Tafur. El motocar azul, de Christopher. Y la moto lineal, ¿de quién es? Cuando llegué no me percaté que había una moto al fondo. E incluso cuando él llega, esa moto estaba al fondo. Él no vio que le ingresó mi patrocinado. Entonces lo que entendemos y encontramos es únicamente, señor magistrado, una declaración de alguien que quiere desvirtuar una imputación sobre él. Me encuentran en mi casa, como el juego de carbón caliente, no lo quiero tener, le paso a otra persona que él vea cómo responde. Y no es la forma. Respecto a las otras declaraciones de testigos y la PNP, no existe ninguna forma de vincular a mi patrocinado. Siendo así, señor juez, para concluir esta defensa considera que no existe una imputación determinada en cuanto a la acción
de complicidad secundaria en el robo. No se puede atribuir la receptación por el solo dicho de un coimputado que quiere justificar que hacía una moto en su casa sin que se haya determinado que mi patrocinado estaba en posesión de esa moto, o al menos con la llave o un documento. Por esas consideraciones solicitamos que respecto a este presupuesto, en relación a Michael, se declare infundado. Muchas gracias.